¿Qué tal, amigos? Bueno, pues bienvenidos a un programa más de especiales Valor Total. Y bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida a la doctora arquitecta María Guadalupe Noemí Huejara Guerrero. Ella es licenciada en arquitectura y maestra en diseño industrial y producción por la Universidad Veracruzana. También es doctora en administración y diseño empresarial por el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica y ha participado en distintas estancias internacionales en países como España, Japón, Brasil. Es directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Además es miembro de varios comités y consejos de la Universidad Veracruzana y también pertenece a algunos organismos como el de Sedesol en Veracruz. El día de hoy hablaremos con ella sobre la ponencia que ha presentado en diversos foros que lleva por nombre Crítica a las tipologías de vivienda y calidad residencial del mercado inmobiliario. Bueno, pues bienvenida, doctora Noemí. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida a su programa. Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias y gracias a Valor Total por esta invitación. Sí, efectivamente, esta ponencia la di por invitación del ingeniero Sergio Camacho Hurtado, presidente del 25º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. Adelante. Sí, bueno, en la introducción de su ponencia menciona que hay dos motivos por los que han estado o que han impulsado la producción de la vivienda. Queríamos que nos puede compartir un poco cuáles son estos motivos y cuál es la relación con el concepto que se menciona ahí, que es el hombre masa. Bien, veamos. Partimos de que el Estado mexicano ha impulsado la producción de vivienda con dos visiones. La primera, para atender la necesidad de vivienda, la demanda habitacional, y la segunda, para impulsar la economía del país a través de la industria de la construcción. Me explico. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa, y que la ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo. Por considerarse una necesidad básica, la vivienda se ha proclamado como un derecho humano reconocido universalmente y como derecho constitucional obliga al Estado a dictar políticas públicas. Y hay una serie de intervenciones reguladas por el Estado para la obtención de financiamiento. Erráticamente, se ha incorporado en las políticas una visión mercantilista, ya que tempranamente a la industria de la construcción se le consideró como un insumo importante para el Producto Interno Bruto, lo cual colocó a los organismos que otorgan financiamiento, a los desarrolladores, a los ejecutores de vivienda en una situación privilegiada con poder, control y decisión en el sector urbano. Cuando señalo que el hombre masa no existe, me refiero a la producción de masa de las viviendas. No se puede generalizar las mismas formas de habitar para todos. Hoy, la estructura familiar se ha transformado, ha evolucionado, se ha mutado. Los ocupantes de una vivienda no son únicamente la familia compuesta por el padre que trabaja, la madre que cuida a los hijos, se dedica a las labores del hogar, los hijos que estudian y viven en casa hasta que se casan. Los ocupantes de una vivienda se integran de una o varias personas con lazos o vínculos diversos y de uniones múltiples y variadas. Las tipologías del mercado inmobiliario en el sector popular y de interés social no responden a la diversificación contemporánea. Actualmente se identifican nuevos vínculos o lazos de unión de personas que viven bajo un mismo techo. Tras una revisión y análisis de políticas de vivienda, encontramos que el Estado mexicano ha impulsado políticas para atender la demanda habitacional, pero también con el propósito de impulsar la economía nacional a través de la industria de la vivienda, que realiza importantes aportaciones al Producto Interno Bruto, como ya mencioné. Y en la balanza pesa más el PIB que el bienestar social. Es decir, en la búsqueda de impulsar la economía, el Estado muestra mayor preocupación por el Producto Interno Bruto que en la búsqueda del bienestar social. Ok, doctora.
También una de las cosas que menciona en su ponencia es sobre la revolución industrial y algún cambio que hubo en el sistema de construcción de vivienda. ¿Qué nos puede comentar acerca de este tema? Bien, todos sabemos que en la historia señala que hay 4 etapas de la revolución industrial. La primera que se desarrolló en 1760 a 1840 en Inglaterra, con la industria textil y otros inventos tecnológicos. En esta segunda revolución, la segunda habla de la expansión de los avances industriales a Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Japón y posteriormente a los países occidentales. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, coincide en 1914 este impulso que se da a la vivienda. Con la instalación de nuevas industrias se crearon grandes ciudades industriales que demandaron obviamente mano obrera. Es entonces cuando se produce el fenómeno de migración campo-ciudad. Con ello se incrementa la población y se incrementa la demanda habitacional. Para dar respuesta, en aquel entonces se diseñaron viviendas colectivas y en serie. Y desde entonces se incorporó la planta tipo como estrategia mercantil. Además, se ponderó la familia tradicional como el principal grupo familiar de esta tipología de viviendas. Ahora bien, me pregunta, de la revolución industrial, ¿cómo afecta el sistema de construcción de viviendas en el presente? La ciencia y la tecnología, desde luego, crean avances administrativos, industriales, en la medicina, en el transporte, pero también tienen grandes afecciones a la sociedad y ni se diga al medio ambiente. Con esta revolución industrial se estandarizó la vivienda y se creó una tipología diseñada, como ya mencioné, para ser habitada por una familia. Y este patrón sirvió de base para generalizar las mismas formas de habitar para todos los ocupantes de una vivienda. Pero estamos hablando de más de 100 años. La afección de la revolución industrial en el presente es que esas tipologías de vivienda que resultaron útiles para la sociedad del siglo pasado siguen vigentes hasta nuestros días, como si los procesos económicos, sociales, culturales y tecnológicos fueran los mismos de hace 100 años. Estamos varados en la improductividad, en la insensatez, creando viviendas populares y de interés social de baja calidad y cada vez más reduciendo los metros cuadrados, sin servicios, con materiales constructivos no acorde a las condiciones climáticas de las diversas latitudes y geografías. Ok, doctora. Bueno, muchas gracias por su respuesta. También tiene varias estancias y participaciones internacionales. Por ejemplo, en el 2011 estuvo en Center Le Corbusier en Zúrich, donde entrevistó a Heidi Weber. ¿Nos puede platicar un poco acerca de esta experiencia, por favor? Mira, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante la teoría e historia de la arquitectura. Le Corbusier, junto con Mies van der Rohe y Walter Gropius, son referentes teóricos del siglo XX que sentaron las bases de la arquitectura moderna y su preocupación mayor era experimentar con las nuevas tecnologías industriales. Le Corbusier incorporó con el modulor los principios de funcionalidad y economía en la arquitectura. Efectivamente, en octubre del 2011 tuve la oportunidad de viajar a Zúrich. Mi hija Talia estudiaba en Alemania y no perdí la oportunidad de visitar el Center Le Corbusier Zúrich, que es atendido personalmente por Heidi Weber, que durante varias décadas trabajó con Le Corbusier, manteniendo una estrecha relación de colaboración profesional e intelectual. Es un museo diseñado por Le Corbusier para exhibir sus obras. Él fallece en el año de 1965 y Heidi, en honor a su memoria, termina esta obra. En este museo se exhibe la documentación gráfica del edificio. Es muy hermoso. Tú puedes darte cuenta de todos los bocetos, las grafías, incluso las maquetas originales que hacía Le Corbusier. Él creó el método de proporciones para establecer las alturas correctas en todos los elementos que intervienen en la construcción. Una de las preguntas que le hice a Heidi fue,
¿Qué pensaba Le Corbusier con respecto a la estandarización y producción en serie? Ella amablemente respondió: hacer de la industrialización un gran aliado de la construcción. Investigaba y experimentaba, experimentaba e investigaba y diseñaba piezas de repetición que se pudieran ensamblar. Su problema era cómo producirlos y trabajaba horas y horas en los talleres con ingenieros, hacían cortes, ensambles y así poco a poco fue modulando pensando en las medidas que son iguales en los hombres. O sea, la dimensión de las piernas, los brazos, los movimientos cuando giramos, nos sentamos, levantamos, alzamos los brazos, y de ahí que creó el sistema de medidas de escala humana. Ella mencionó que Le Corbusier era consciente de obtener nuevos materiales de la construcción. Solo era posible desde el camino de la investigación. Desafortunadamente, el desarrollo tecnológico se volcó hacia la estandarización, no solamente de materiales constructivos que se pudieran ensamblar, modular, también en la masificación. Y el problema habitacional del siglo pasado era dar vivienda a la clase trabajadora con los principios de funcionalidad y economía, y por la rapidez y bajos costos de construcción, imperó la estandarización, con las mismas, generalizando, como he repetido, las mismas formas de habitar de las personas de niveles socioeconómicos bajos y medios, que respondían entonces en aquel momento a los procesos sociales, culturales y económicos de ese tiempo. De esta entrevista me quedo con el aspecto filosófico. Era la época de investigar y experimentar, experimentar e investigar, como lo es ahora en el siglo XXI. Doctora, muchas gracias. Oiga, bueno, retomando un poco lo que nos explicaba entre el Producto Interno Bruto y el bienestar, por ejemplo, han pasado ya más de 200 años de la revolución industrial a la fecha, sobre lo que nos contaba de la masificación hace un momento. Entonces, ¿podríamos decir que las tipologías de la vivienda es un avance o es un retroceso? Bueno, en resumen, las 4 etapas de la revolución industrial que ya mencioné, que comenzó en Inglaterra, después se llevó la expansión industrial a las grandes potencias como Francia, Alemania. La tercera etapa se conoce también como la era de la información, y la cuarta es la que estamos viviendo en la globalización, ¿sí? En esta apertura de mercados. En resumen, estas 4 etapas de revolución industrial o tecnológica se conjunta un gran daño ambiental a nuestro planeta. El daño es indescriptible que la industria causa al medio ambiente y los recursos naturales que consume y la contaminación que provoca. Pero bueno, este es un tema aparte que ahora no ahondaré para no perderme. Respondiendo a la pregunta, ¿qué ha pasado con el vínculo entre el avance tecnológico y el bienestar social? Sin olvidar que existen científicos creativos que investigan y han puesto en el mercado productos para el beneficio del ser humano, también existe un círculo vicioso del poder de corporaciones para hacer crecer sus capitales con la tecnología. Por ejemplo, la industrialización de elementos constructivos repetitivos, modulares, para crear alternativas de vivienda, por intereses capitalistas, erróneamente se promovieron en el mercado inmobiliario las tipologías, y desde entonces se encasilló a la clase trabajadora a habitar en viviendas en espacios estrechos, de mala calidad, sin confort. Este vínculo, que bien puede existir entre avance tecnológico y bienestar social, el sector capitalista lo aplicó a su conveniencia con la tipificación y construcción de casas en serie, en detrimento de la calidad de vida de los ocupantes de una casa. Las tipologías que resultaron útiles en el siglo pasado hasta nuestros días siguen vigentes. Se fueron transformando y mutando, pero en detrimento de la calidad de vida. Es decir, mantienen el principio de producción en serie, en masa, sin evolución hacia el bienestar social. Cada vez se reducen los metros cuadrados, prevalece la mala calidad, pésima ubicación, desconectadas del medio urbano, sin servicios, sin infraestructura, carentes de un entorno urbano seguro. El promedio de la vivienda popular es de apenas de 40 metros cuadrados.
cuando hace 3 décadas era lo doble. Y con esto respondo a tu pregunta. ¿Las tipologías de vivienda es un avance o retroceso? Las tipologías de vivienda populares o de interés social son un ejemplo de involución. No son viviendas dignas ni decorosas para la clase trabajadora. Todos los seres humanos, sin importar su condición socioeconómica, merecemos vivir en una vivienda confortable, acorde a las necesidades y modos de habitar. Doctora, muchas gracias. Bueno, pues sobre esto que nos comentaba del PIB y bienestar social, me surge una pregunta, ¿es algo exclusivo, por ejemplo, de México o de Latinoamérica, o en general pasa en todos los países de tercer mundo, o todo, tercer mundo y primer mundo, o sea, apostarle más al PIB que al bienestar social? Bueno, es común en los países de América Latina, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de México, tras una revisión y un análisis de políticas de vivienda de los periodos presidenciales del 2000 al 2006, 2006-2012, 2012-2018, se encuentra que con el fin de impulsar la economía mediante la construcción, la política pública promovió la adquisición de vivienda media y alta a la lógica del mercado inmobiliario, elevando con ello la construcción de viviendas unifamiliares horizontales. Este fenómeno no solamente fue en México, son en los países de América Latina. ¿Qué pasa con la producción de viviendas unifamiliares horizontales? Bueno, todos lo sabemos, los servicios se expanden las ciudades, se crean demandas de servicios, agua, luz, drenaje, equipamiento, se crea segregación, anarquismo. Para el Estado, la industria de la vivienda, ya mencioné, es muy importante para los sectores en la economía, con fuertes externalidades positivas en términos de crecimiento económico. Y la verdad, es difícil entender para los diseñadores de políticas que de la tinta en el papel a los hechos, a la práctica, a la vida real, todo capital económico ejecutor de parque habitacional no solamente edifica viviendas, también construye ciudades. Y esta rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en áreas con infraestructura y servicios inadecuados y sobrecargados, lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado. Ok. Y por ejemplo, sobre el derecho a la vivienda, ¿qué podemos comentar? O sea, nos decía que está en la Constitución, pero en otros países o la ONU, o sea, sobre el derecho a la vivienda, ¿es algo que está solo en papel o sí hay avances sobre este tema? ¿Qué podemos comentar al respecto sobre el derecho a la vivienda? Justamente por la importancia que tiene la vivienda, que es considerada como un bien básico, es un derecho universal constitucional en los países. En México, por ejemplo, a partir de 1983, el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional, adicionándose un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política, donde se asentó que toda familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa. Obviamente, en 1984, en consecuencia, se expide la ley reglamentaria de la Ley Federal de Vivienda. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué puedo explicar sobre el derecho a la vivienda? Bueno, en una vasta bibliografía, también sociólogos, antropólogos, arquitectos definen qué es o qué significa una vivienda decorosa, una vivienda digna. Pero la definición que da Coneval en el 2018 es muy acertada, deriva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en la cual señala que el derecho a la vivienda implica que todos los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda, escucha, con seguridad en su tenencia, con materiales y diseño de calidad, bien ubicada, con acceso a servicios, emplazada en un lugar seguro, con espacios comunes, áreas verdes, con calidad comunitaria en un hábitat seguro y que esté integrada al entorno natural de manera responsable e incorporando tecnologías. Esta definición que te di
podemos tener en la mente qué pasa cuando pasas por entornos urbanos y ves cerros conglomerados de viviendas. Te preguntas, ¿hay un barrio seguro? ¿Tienen áreas verdes? ¿Hay calidad comunitaria? Entonces, este derecho a la vivienda sí es un derecho humano universal y con rango de nivel constitucional. Ok, doctora, muchas gracias. También en su ponencia menciona sobre una investigación de tipologías que realizó en 4 estados. ¿Puede platicarnos un poco acerca de su investigación? Bien, esta investigación se realizó para comprobar el supuesto de que existen contradicciones en las políticas de vivienda por la existencia de que hay rezago habitacional, hay sobreproducción de viviendas y, ojo, un parque preocupante de viviendas deshabitadas. Y este estudio se realizó tomando al azar 4 ciudades medias de zonas metropolitanas. De acuerdo con la Coneval, existe rezago en más de 14 millones de viviendas en el país, es decir, en un 45% de viviendas. Pero este rezago que habla la Coneval se asocia a las personas que por su condición socioeconómica no tienen acceso a programas de financiamiento. Es decir, es en el sector de bajos ingresos, llamado también grupos vulnerables. Este sector, aclaro, no entra en el presente estudio, ya que el tema que hoy nos ocupa es la vivienda de la clase trabajadora con acceso a sistema crediticio de financiamiento. Es muy importante ver las estadísticas. En el segundo conteo de población y vivienda del 2005, por primera vez se publicaron cifras de viviendas deshabitadas. Y es ahí que parte una línea de investigación. ¿Hay viviendas deshabitadas? Y bueno, posteriormente en este estudio, las ciudades se eligieron de manera aleatoria, solamente se consideró que fueran representativas en relación a su ubicación geográfica. De esta manera tenemos Chihuahua en la zona norte, Guadalajara, región centro-norte, Querétaro, región centro y Jalapa, región sur. Por su actividad económica, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, Guadalajara y Querétaro están en la posición 3 y 6 respectivamente, y Chihuahua y Jalapa en el 24 y 40 de un total de 82 ciudades. Es muy importante mencionar que teniendo como fuente el Inventario Nacional de Vivienda ENEGI 2016 y 2020, se elabora una tabla que concentra indicadores de población, superficies en metros cuadrados, viviendas totales y viviendas desocupadas, y con cifras se demuestra que realmente existe un parque de viviendas desocupadas en las ciudades medias que se presentan como objeto de estudio. Y se aprecia que mayoritariamente se presenta en Chihuahua y Guadalajara. De igual manera en Querétaro y Jalapa. Tienen un parque de viviendas desocupadas. Las 4 ciudades medias presentan incremento quinquenal en las cifras de viviendas desocupadas. Entonces, hay ciertas contradicciones. Hay rezago de vivienda, pero hay un parque de viviendas desocupadas. Lo anterior se asocia a que si existe un parque habitacional es porque hay una sobreproducción de viviendas para un determinado sector poblacional con capacidad crediticia. Hay abandono de viviendas y esto abre líneas de investigación para analizar causas, efectos, la relación a las características sociales, económicas, políticas, culturales y naturales de cada estado. De hecho, en investigaciones se encuentran causas diversas de abandono, tales como la inseguridad, falta de conectividad, falta de servicios, baja calidad, lejanía, no hay medios de transporte, en fin. Y bien, ya resumiendo, el mismo análisis se realiza en las zonas metropolitanas de la ciudad analizadas. Y seguramente tenemos como audiencia algunos estudiantes y se preguntarán, ¿qué es una zona metropolitana? Bueno, son grupos de municipios que extienden sus límites administrativos e interactúan entre sí alrededor de una ciudad principal o ciudad media. Por ejemplo, la zona metropolitana de Querétaro se conforma por Querétaro, que es la ciudad media, y los municipios de Corregidora,
el Marqués, Colón y Huimilpan, que están conurbados con la ciudad y tal vez no se percibe dónde termina uno y dónde inicia el otro. Analizando las 4 zonas metropolitanas que ya mencioné, de Chihuahua, Guadalajara, Querétaro y Jalapa, se encuentra que en conjunto incrementa el número de viviendas desocupadas. Y paradójicamente, por ejemplo, en Guadalajara, que tiene un parque de más de 260,000 viviendas desocupadas, escucha, 260,000 viviendas desocupadas, el mayor índice de viviendas no se ubica en la Guadalajara como ciudad media, está en Tlajomulco, de Zúñiga y Zapopan. Ni siquiera, como te menciono, en la ciudad media. En Querétaro, bueno, pues las cifras mayoritarias de viviendas desocupadas están en Querétaro y el Marqués. Y así en Chihuahua. Y este análisis se puede realizar en cualquier zona metropolitana. Lo que estamos demostrando es que hay parque de viviendas desocupadas, ¿sí? Este estudio arroja cifras útiles para los tomadores de decisiones, para que no sigan autorizando más desarrollos habitacionales en sitios en los que existe un gran parque de viviendas desocupadas. Para este análisis, quiero decirte que es importante tomar de base las herramientas digitales del INEGI. También utilizamos software como QGIS para hacer los cartogramas y socioespacialmente identificar dónde están esta producción de viviendas desocupadas. De hecho, y para los que nos están escuchando, la información que provee el INEGI es información de interés nacional, es oficial y de uso obligatorio para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Es indispensable para conocer la realidad del país en los aspectos demográficos, económicos, sociales, de seguridad, justicia, geográficos. Está elaborada esta información con base en una metodología científicamente sustentada y su propósito es contribuir a la toma de decisiones para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Es una información confiable, se alimenta de diferentes secretarías o de unidades de los estados para proveer información relativa. De esta manera, en esta plataforma digital del INEGI podemos encontrar que las unidades de estado, como es la Secretaría de Salud, Educación, Gobernación, Hacienda, Turismo, Cultura, la Marina, Medio Ambiente, CONAPO, CONEVAL, la CNDH, provee esta información y, como ya mencioné, con una metodología científicamente rigurosa. Hay que saber manejar estas herramientas digitales y para los tomadores de decisiones es muy importante conocer qué pasa en sus territorios. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, nos comentaba también hace rato sobre las tipologías que se habían hecho pues pensando en una sociedad que de hace 100 años o 200 años. Y por ejemplo, sobre las tipologías, ¿hay alguna relación con la familia? ¿Podríamos comentar algo al respecto? Mirad, desde diferentes disciplinas y áreas de conocimiento, se determina que la institución familiar ha cambiado su estructura y los lazos o vínculos de unión de los ocupantes se han diversificado. Y estas nuevas transformaciones demandan nuevas formas de habitar que no encajan en las tipologías de vivienda creadas, como ya mencioné, para la sociedad masa que generaliza formas de habitar similar para todos. Las ocupantes de una casa ya no son únicamente la familia tradicional. Pueden ser una o más personas que residen bajo un mismo techo. Puede tratarse de personas solteras que viven solas o con parientes o amigos o compañeros de trabajo o en su caso, parejas con o sin hijos. Puede ser una familia nuclear o no, monoparental. ¿Qué es monoparental? Bueno, aquellas que se integran por la madre únicamente con los hijos o con el padre y los hijos. También puede estar formada por parejas con hijos de uno o de ambos fuera de la relación de pareja, conformando una familia mixta o poligénica, familias de reconstrucción, y me vas a preguntar,
El sector inmobiliario ya identificó estas transformaciones, identificó las preferencias de mercado, es decir, en el nivel residencial. Y ya existen subtipos, viviendas con una sola habitación, con un amplio estudio, vivienda aislada, vivienda con ático, etc. Pero con un incremento de costos según la privacidad y el confort. ¿Sí? Este confort no se ha trasladado a las viviendas populares y de interés social. Ok. Y también nos gustaría preguntarle un poco acerca de un caso de estudio de unos edificios multifamiliares en Jalapa, Veracruz. ¿Eso nos podría comentar algo al respecto? Sí, efectivamente, para comprobar estos supuestos, siempre hay que hacer un estudio aplicando una metodología cualitativa para saber que lo que se supone está en cifras cuantitativas realmente está sucediendo. Las viviendas multifamiliares son vistas como estrategias en la planeación urbana para contribuir a la disminución de la expansión territorial, por facilitar una trama urbana que responde a la ciudad compacta y vertical. Entonces, se realizó un estudio para conocer desde la dimensión física y psicosocial el nivel de satisfacción de los ocupantes de la vivienda y para conocer de la diversificación de los lazos de unión de personas que habitan bajo un mismo techo. Como unidad de análisis, se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz, en las colonias Fobiste, Jalapa 2000, Aguasanta 2, Nuevo Jalapa, y también en La Pradera, que pertenece al municipio de Emiliano Zapata. En el plano de Jalapa, como ya te mencioné, se hacen cartogramas, se ubican las unidades habitacionales y se aplican también, se ubican los resultados de las encuestas. Esto se aplicó este año justamente, en julio del 2021, y por la pandemia, por el periodo de contingencia por la pandemia, se hicieron a través de encuestas apoyados con Google Forms y eligiendo a los informantes en cada colonia que repartieron con la unidad vecinal. Entonces, de esta manera obtuvimos las respuestas y los resultados demuestran que hay un alto grado de insatisfacción en cuanto a la dimensión de la vivienda, principalmente en las recámaras, en la cocina, en el patio de servicio. Hay una insatisfacción del 80% en cuanto a la ventilación e iluminación. Además, se demuestra que los lazos o vínculos de unión se diversifican, son diversos. Predomina la familia tradicional, sí, efectivamente, pero está seguida por la familia monoparental, es decir, la madre que vive con el hijo o el padre que vive con el hijo o los hijos. Hay otro tipo de familia conformada que es la madre-abuela, o los hijos o el padre con los hijos, los compañeros de trabajo, amigos, estudiantes. Hay un alto grado de insatisfacción por la reducción de los metros cuadrados. Esta investigación hace evidente que las tipologías de vivienda ya no están en condiciones de resolver las demandas habitacionales actuales. Se requiere emigrar esas plantas tipo a plantas libres y abrir paso a la versatilidad, flexibilidad y reconversión de las viviendas. Es decir, enaltecer el espacio, brindarle mayor luz, aprovechar el flujo de aire. La clase trabajadora no es la misma que hace 100 años, para los cuales fueron creadas estas tipologías. Ok, y por ejemplo, México es un país con alrededor de 120 millones de habitantes, al igual que Japón, pero bueno, en superficie muy distinto. Sobre la relación a la habitabilidad en Japón, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bueno, como profesora de la Facultad de Arquitectura y como parte del programa PULI, en octubre del 2019 realizamos trabajo de campo en Chiba, Japón, para conocer los niveles de satisfacción de habitabilidad en las viviendas japonesas. Efectivamente, los demógrafos describen que los japoneses viven cada vez más años y tienen la esperanza de vida más elevada del mundo, situada entre los 85 años, pero también cada vez tienen menos hijos. Y sí, como mencionas, Japón tiene una población de 126 millones de habitantes, muy similar a la de México, pero ojo, México
tiene 5 veces más territorio que Japón. En este periodo de octubre, aplicamos una encuesta para conocer los grados de habitabilidad interna y externa. En Japón, la investigación fue en relación a este tipo de nivel de conectividad y movilidad urbana. Y también es importante señalar que el sector de encuestados corresponde a los que habitan en hogares económicos, unifamiliares y multifamiliares, a lo que corresponde en México a viviendas populares y de interés social. Bueno, por cuestiones del idioma nos apoyamos, maestros, profesores, en este tipo de investigaciones, en infografías, para determinar el grado de satisfacción que sienten y perciben los japoneses en relación igualmente en las dimensiones físicas de su vivienda. Se observa que el 87% tiene cerca el equipamiento básico, lo que equivale a calidad de vida. No pasan horas ni se desgastan en desplazarse para obtener los servicios básicos, acudir a los centros de trabajo y a la escuela. El nivel de satisfacción de las condiciones de habitabilidad de la vivienda del 81% de los encuestados es muy buena y el 20% es buena. Eso es el nivel de habitabilidad tanto del hogar como de su relación con el exterior, ayuda a conservar la calidad de vida de sus habitantes. Las viviendas presentan una distribución espacial acorde a su cultura, es cierto, pero tan solo en un edificio multifamiliar, al realizar visitas a cada departamento, te das cuenta que tienen una distribución diferente, diferenciada, y es la misma estructura que soporta el edificio, pero con plantas dinamizadas al interior y con viviendas de 54, 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, optimizando el espacio. Se preguntarán, bueno, las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y naturales son muy diferentes entre México y Japón. Sí, efectivamente. Lo que se analizó es que el gobierno sí se preocupa por el bienestar de sus gobernados. El sector analizado corresponde, como ya mencioné, al sector que habita viviendas de interés social en México. Un país desarrollado no es el que más alto PIB tiene. Un país desarrollado es el que más altos índices de bienestar social tiene, el que se preocupa por el bienestar de sus gobernados. Entonces, por ejemplo, una lectura que podríamos dar es que en Japón el gobierno apuesta más por el bienestar social que por el PIB, ¿no? Y se ve en los niveles de aceptación de los usuarios de la vivienda. Japón se preocupa por ambos y tiene un equilibrio en el Producto Interno Bruto, dando prioridad al bienestar social, a la calidad de las viviendas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta en México? ¿Qué está pasando? ¿Podemos lograrlo? Sí. Ok. Y bueno, doctora, pues, como sabe, este programa está dirigido para estudiantes en su mayoría lo que lo ven son de evaluación, pero también de arquitectura y otras ramas. Si hay alumnos de arquitectura, urbanismo o similar que sientan atracción por estos temas del desarrollo de ciudades, vivienda, etcétera, ¿usted qué mensaje les mandaría a los estudiantes? Yo me quedo con las palabras de Heidi Weber en cuanto a la entrevista sobre la vida y obra de Le Corbusier. Hay que investigar y experimentar y investigar y hacer de la industria el mejor aliado de la construcción. Hemos revisado y analizado en torno a la vivienda que existen contradicciones desde las políticas, hay rezago de vivienda, hay sobreproducción. Justamente en Querétaro, una PINSA, una consultora inmobiliaria, señala y presenta estadísticas donde hay una sobreproducción de viviendas de nivel residencial alto en Querétaro. Querétaro tiene un gran problema porque es más el número de viviendas que se produce que la demanda, pero en el nivel residencial alto. Y también, como ya mencioné, tiene problemas de viviendas deshabitadas. Cuando nuestros gobernantes mencionen, estamos atendiendo el rezago habitacional, debemos preguntarnos, ¿cuál rezago? ¿Se siguen construyendo viviendas para alimentar las cifras de viviendas desocupadas? ¿De qué tipo?
El nivel residencial y residencial alto tienen una sobreproducción, en el caso de Querétaro, y todo esto nos lleva a reflexiones o supuestos que abren más líneas de investigación. Cuesta trabajo entender a los ejecutores de vivienda que la composición familiar ha cambiado. El esquema de familia tradicional ha evolucionado, permutado y se ha transformado. Las tipologías pensadas para la sociedad masa que surgieron con la revolución industrial y que se mantienen vigentes hasta nuestros días no satisfacen las nuevas demandas de la sociedad contemporánea. ¿Qué les digo a los estudiantes que de estas disciplinas? Que investiguen, experimenten, conozcan la problemática que tenemos en el sistema habitacional y en el entorno urbano. No hay límites entre las disciplinas. En arquitectura tenemos muchos estudios que convergen de antropólogos, sociólogos, economistas, agrónomos, biólogos. Así es que el discurso político de atender el rezago habitacional no debe ser pretexto para autorizar más desarrollos habitacionales. Ya vimos efectivamente, hay rezago, pero para los grupos sociales de bajos ingresos. Un buen gobernante atenderá el rezago habitacional y en su entidad federativa o municipio no tener cifras de viviendas desocupadas. No fomentar tipologías estandarizadas del hombre masa que no existe. Un buen gobernante sin duda promoverá viviendas dinamizadas, flexibles, de buena calidad en entornos saludables para el buen vivir de todas las personas de distintos niveles socioeconómicos y culturales. Les digo a los estudiantes que se preparen, estudien. México necesita investigadores científicos. La base es formarse en cualquier disciplina, investigar y experimentar, experimentar e investigar, y aportar a la sociedad alternativas para lograr la sostenibilidad, la equidad, la inclusión, la paz, la armonía, el bienestar social. Hacer arquitectura no es simplemente desarrollar proyectos arquitectónicos innovadores. Los arquitectos tenemos una gran deuda con el sector vulnerable, el que no ha tenido acceso a la educación, el que está marginado y vive en pobreza. Generar alternativas para mejorar sus condiciones de habitabilidad es lo más deseable en nuestra disciplina. Muchas gracias. No, doctora, pues muchas gracias por haber estado en el programa, por haber aceptado la entrevista. Y bueno, pues a todos los alumnos y al público en general que nos sintoniza, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.